Lo más triste de la vida moderna es que la ciencia acumula conocimiento más rápido de lo que la sociedad acumula sabiduría. Esto obviamente no es mío, es una cita de Isaac Asimov. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tener tanta información, seguimos tomando decisiones equivocadas? Seguramente sí, aunque quizás no eres del todo consciente. Pues hoy vuelve al podcast por tercera vez el grande entre los grandes. Ya sabéis que tengo un par de ídolos, sabéis que Carlos López Otín ha estado por aquí hace poco y hoy está por aquí por tercera vez, repito, para mí el grande entre los grandes. Y sí, efectivamente, es Marcos Vázquez, no puede ser otro. Y hoy nos va a hablar de su último libro, otro libro más, Sabiamente. Y voy a intentar que nos cuente los secretos para mejorar nuestra toma de decisiones, reducir sesgos cognitivos y, lo más importante, moldear un carácter sabio que nos guíe a través de este caos moderno. Muy bienvenido, Marcos. Muchas gracias por estar aquí por tercera vez en este podcast. Nada, un placer. Te felicito por el trabajo que estás haciendo y nada, es un honor estar aquí de nuevo. Pues sí, la verdad es que otro libro más, no sé cómo tienes esta capacidad bueno, yo creo que todo el mundo ya te lo dice, no te voy a hacer la pregunta porque creo que todo el mundo ya te hacemos lo mismo, ¿cómo puedes crear tanto contenido y tanta calidad? Pero yo sí que te voy a hacer una pregunta al respecto. ¿Puede ser que cada vez estés publicando algo más respecto a lo personal, en el sentido de que al principio publicabas los libros, ¿no? Mucho más de fisiología, de entrenamiento, de cosas de nutrición, de ciencia? Estos no es que no tengan ciencia, obviamente, quizás tienen la misma más. Pero esto, conociéndote, creo que desde la distancia, ¿no? Obviamente, como lector y como seguidor tuyo, creo que te conozco bastante. ¿Puede ser que esto ya le estés dando un enfoque un poquito más personal, que te vayas quitando un poquito capas en cada libro y le vas poniendo más toque de arte que de ciencia, más toque personal, que a ti imagino yo que te gusta, que te ayuda, claro, y que además imagino, ¿no?, que va a ayudar a la parte científica, o me estoy equivocando un poquito con esta interpretación? No, sí, vas bien encaminado. O sea, al final, yo no soy de los que me gusta rizar el rizo, ¿no? Uno de los modelos mentales de los que hablo en el libro es el famoso Pareto. Entonces, creo que una vez que cubres los aspectos básicos de esa fisiología, de nutrición, de entrenamiento, de descanso, de lo que quieras, seguir profundizando ahí, vas a ganar un delta muy pequeñito, ¿vale? Si eres un atleta de élite, pues sí, ese delta pequeñito puede ser importante, pero para el común de los mortales da igual. Si haces el 20%, 30% de las cosas importantes, las tienes bien controladas, vas a obtener el 90% del beneficio. Y si eso lo tienes cubierto, pues me parece mucho más importante abrir otros ámbitos nuevos, ¿no? Y eso fue lo que me hizo en su momento escribir Invicto, porque pensaba que era mucho más importante lograr los aspectos básicos de la mentalidad que seguir hablando de si tal porcentaje de carbohidrato o de proteína. Y en este caso, con este nuevo libro, pues intento hacer eso mismo, abrir un nuevo ámbito y ofrecer a la gente el 20% del conocimiento que les va a dar el 80% del beneficio en cuanto a pensamiento crítico, ser capaz de analizar la realidad con un poquito más de criterio, tomar mejores decisiones, y un poco el objetivo es ese, ¿no? Y es verdad que cuando tocas estos ámbitos, pues casi de manera, sin buscarlo, casi de manera espontánea, pues tocas temas un poco más personales, temas un poco más emocionales, temas un poco más que rozan, si quieres, la autoayuda, ¿no? Que a veces está un poco demonizada, pero para mí no es malo, ¿no? Lo malo es la autoayuda vacía o la autoayuda basada en nada. Yo intento, pues eso, que todo lo que escribo esté permeado y basado en la ciencia, ¿no? Entonces aquí hay mucha psicología, también igual que en Invicto. Invicto combina más filosofía estoica con psicología moderna, y aquí hay aspectos más puramente psicológicos, con un poco más, lo que intento llamar sabiduría, con aspectos más de comportamiento, valores personales, hacer una mezcla de todo esto, pero que intenta generar una hoja de ruta pues para desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Hablaremos de carácter, hablaremos de sesgos cognitivos, hablaremos de modelos mentales. Y sin duda tiene un toque un poquito más personal, pero intenta seguir siendo práctico, aterrizado y útil, sobre todo, ¿no? Se compenetra muy bien con tu libro Invicto. ¿Crees que si volvieras atrás, escribirías este libro antes de Invicto? O dicho de otra manera, si alguien no te ha leído aún, por ejemplo, ¿le recomendarías que lleve un orden entre Invicto y este último, o no tiene por qué? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Para mí,
saludablemente, invicto y son como una trilogía, ¿no? O sea, saludablemente es como la base, es como logramos que nuestro cerebro funcione bien. Y al final nuestro cerebro es materia. Y por tanto, si no comes bien, si no descansas, si no haces actividad física, la materia de tu cerebro está hecha un desastre y por tanto te falla la base, ¿no? Entonces, ese es el aspecto más pegado a la salud que decía antes, ¿no? La base, la materia del cerebro tiene que estar en buena forma. Y luego encima hay dos componentes principales que son más software, ¿no? Para mí el cerebro es más hardware y encima tienes dos grandes elementos, que ya lo decían los antiguos filósofos, ¿no? Tienes la parte más emocional y tienes la parte un poco más lógica, ¿no? El logos y el pathos, podríamos decir, ¿no? La lógica y la emoción. Entonces, es verdad que Invicto toca más la parte un poco más emocional, regulación emocional, gestión de nuestros pensamientos, emociones, etcétera. Y este libro toca más la parte racional. Me cuesta decirte que uno es más importante que el otro, ¿no? O sea, una mente en calma te va a ayudar a razonar mejor y si razonas mejor y tomas mejores decisiones, tu mente va a estar más calmada. Entonces, al final se retroalimentan y creo que es un tema personal de donde cada uno sienta que está un poquito más flojo, pues mira, voy a empezar por Invicto o voy a empezar por Sabiamente. Son igual de importantes, ¿no? Pero en el fondo, más allá del orden, para mí es que entre los tres cubran un poco todo esto, ¿no? La parte más puramente física de un cerebro saludable, que tiene mucho que ver con nuestros comportamientos y también pensamientos, todo está conectado. Y luego encima la parte más emocional y la parte más racional de toma de decisiones. Pero quien lea Sabiamente va a ver también muchas emociones. Y quien lea Invicto va a ver también un componente racional, ¿no? Entonces esa frontera es difusa, pero es verdad que el énfasis en cada uno de ellos es un poco distinto. A mí, repito, me gustó mucho ambos y yo creo que todos tus libros, esta trilogía que hablas, recomiendo obviamente encarecidamente, pero yo creo que quizás Invicto podría ser más imprescindible, al no ser que lo pongamos en el contexto actual, que por desgracia creo que en ese sentido este último libro creo que es más imprescindible que nunca por el estilo de vida que llevamos, que como comentaba al principio, ¿no? Vamos todos locos. Y la primera pregunta que has comentado ya del carácter lo subrayé y me llamó mucho la atención para reflexionar. ¿Cómo podríamos trabajar conscientemente, ¿no? Hablas de la importancia de este carácter, de este ethos, ¿no? En el desarrollo de un carácter sabio, porque me gusta que haces mucha alusión, ¿no? A la palabra sabiduría. Sabio respecto a la frónesis, ¿no? Esa sabiduría práctica, no tanto a la sofía, la de sabiduría por acumular o simplemente por saber, pero en un mundo donde hay tantas distracciones y hay tantas influencias externas y son muy fuertes, ¿cómo podríamos desarrollar este carácter sabio hoy en día siendo tan difícil, Marcos? Sí. Bueno, pues a ver, vamos a algunas definiciones. Como bien dices, la información es muy importante, ¿no? Esa sofía, ese conocimiento, esa información es clave. ¿Qué ocurre? Que más información solo genera más confusión, salvo que tengas un poco esta base más de sabiduría, ¿no? Hace un par de décadas, pues o más, pues la gente podría pensar que muchas de las tonterías o las malas decisiones que veíamos en la gente era porque no tenían información. No tienen la información, pobre gente. Ahora con Internet, pues nos hemos dado cuenta de que ese no era el problema, ¿vale? Tenemos más información que nunca y vemos a la gente pues más polarizada, con ideas incluso más absurdas que antes, que había mucha menos información. Entonces el problema es mucho más el filtro. Por supuesto que necesitas información, claro que sí, pero es mucho más importante, sobre todo en un mundo donde estamos tan saturados de información. La información más información no aporta valor y lo que aporta valor, lo que es escaso ahora, es la sabiduría en sentido muy amplio, ¿no? Pero antes de hablar de aspectos como sesgos cognitivos, modelos mentales y tal, yo quería resaltar la importancia de eso que llamamos carácter o el ethos en griego, que tiene que ver más con los códigos de conducta, o sea, cuáles son los principios que rigen nuestro comportamiento, que de nuevo aquí vemos una conexión clara con Invicto, ¿no? Que habla mucho de valores, de la virtud, eso está muy conectado con tus valores personales. Hace poco en la newsletter reflexionaba sobre esta idea de las virtudes de currículum versus las virtudes de funeral, ¿no? Las virtudes de currículum son lo que pones en LinkedIn, de lo que presumes en LinkedIn, ¿no? De tus habilidades técnicas, de lo que lograste en trabajos anteriores, pero en tu funeral nadie va a hablar de eso, ¿vale? Imagínate, hoy enterramos a Manolo, especialista en marketing con gran dominio del Excel. No, ¿verdad? Hablan del carácter de Manolo, o sea, de cuándo les ayudó en un momento difícil, cómo tenía tiempo siempre para todo el mundo, cómo era una persona humilde que siempre estaba intentando que todo el mundo estuviera bien. Bueno, pues esas son las virtudes de funeral y eso
de manera muy resumida es el carácter, ¿no? Y lo bueno es que es mucho más fácil desarrollar o moldear nuestro carácter que mejorar nuestra inteligencia, que es la que es, ¿no? Y esto no va solo de qué dirán en nuestro funeral o un tema de ser mejores personas, que también, pero esto es eminentemente práctico también. O sea, al final, si eres una persona con humildad intelectual, eres una persona con curiosidad, con persistencia, con valentía y otras cualidades que describo en el libro, te va a ir mejor en la vida, con alta probabilidad, que a las personas que simplemente son inteligentes, pero que no tienen estas características de ethos, de carácter, de virtud, como lo quieras llamar, ¿no? Y sobre cómo desarrollarlas, bueno, pues lo que intento explicar en el libro, pero al final no hay secreto tampoco. O sea, son cosas que primero debes ser consciente de ellas, que es lo que intento en el libro, y es ser consciente de que esto es importante, y después proponerte ir mejorando con el tiempo, ¿vale? Juntarte con personas que te inspiran a desarrollar estas cualidades, ponerlas en práctica a diario, vigilar tu comportamiento, preguntarte con frecuencia, oye, si estás actuando de acuerdo a tus valores, ¿no? Reflexionar cada día sobre dónde fallé, qué puedo mejorar. Hablabas de las distracciones. Bueno, pues dejé que las distracciones dominaran mi atención en el día de hoy. Entonces va por ahí, ¿no? Es un poco lo que intento desarrollar, sobre todo en la primera parte del libro. Estos conceptos de sabiduría o estas acepciones podemos ver que incluso señalas, ¿no?, que ya Aristóteles hablaba de una combinación. Primero diferenciaba para luego saber combinar una virtud moral y una virtud intelectual dentro de la sabiduría. ¿Por qué sería importante aprender a diferenciar estas dos virtudes para poder ser más sabios, Marco? Bueno, porque son cosas distintas, ¿no? Y cada una tiene su papel, o sea, y son cosas que no están reñidas, ¿eh? No es que no, una versus la otra. Las dos son importantes y la idea es maximizar ambas, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo moderno pues se habla mucho de la virtud intelectual, que tiene que ver con esas virtudes de currículum que decía antes, y se habla mucho menos de esa virtud más moral que decía Sócrates, ¿no? Y tiene más que ver con las virtudes de funeral que decía antes, ¿no? Y estas virtudes morales o este carácter, para mí es lo que tiene que guiar todo lo demás, ¿no? O sea, la virtud intelectual te ayuda a alcanzar tus objetivos, pero la virtud moral te ayuda a definir qué objetivos merece la pena perseguir, qué objetivos son realmente importantes en tu vida. Y muchas personas no hacen esta reflexión y simplemente persiguen lo popular y no necesariamente lo bueno desde un punto de vista de la virtud. Entonces, ambas son importantes, pero, como digo, esa virtud moral tiene que ser la guía y la virtud intelectual tiene que ser lo que te ayuda a lograr lo que desde la virtud moral crees que es realmente importante. Yo como profesor me gusta mucho hacer autocrítica, primero a mí y segundo el sistema educativo, y veo que muchas veces creo que va encaminada el sistema educativo a lo contrario a todo esto y te das cuenta que a veces se premia simplemente la memoria. Como curiosidad, yo este año estoy de profe de ciclos formativos, grado superior, que es gente mayor de edad, y les hago un examen, el último examen es con apuntes, con los apuntes delante. Y claro, se queda en blanco porque digo, es que no quiero que te memorices esa información que la puedes consultar, quiero que sepas organizar ciertos tipos de entrenamientos con los apuntes. Y te llama la atención que se queda en blanco porque ellos esperaban clasificación de consumo máximo de oxígeno, clasificación, pero cuando tienen que trabajar esos contenidos y tienen que desarrollar algo con los apuntes, ves que les cuesta. ¿Crees que en general el sistema educativo, y no solo español, intuyo yo que en la mayoría de países, se ha quedado un poquito obsoleto respecto a cómo está evolucionando este manejo de información? Porque siguen haciendo memorizar cosas que dices, si es que está ahí, si es que tenemos mucha información al alcance de la mano. ¿Crees que debería haber un cambio en los sistemas educativos en general, Marcos? Sí. A ver, yo no veo mal memorizar, ¿eh? O sea, memorizar es importante y es una capacidad que también estamos perdiendo, ¿no? Que esto también lo decía Sócrates, nos alertaba ya hace 2500 años. Él decía, oye, cuidado con los libros porque los libros hacen que nos esforcemos menos por memorizar. Y tenía parte de razón. De hecho, hay una cosa que se llama el efecto Google. Se ha visto que cuando tú piensas que algo va a estar disponible en un ordenador, en Internet, te esfuerzas menos por adquirir el conocimiento. Y el conocimiento es importante. O sea, el conocimiento duro, esa Sofía, es importante. ¿Qué ocurre? Que se ha hecho demasiado énfasis, ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, se ha hecho mucho énfasis en eso y al final se premiaba a los estudiantes por meter cosas en la cabeza, escupirlas, vomitarlas el día del examen y luego ya no se acordaban de nada ni sabían aplicar eso, ¿no?
Y el mundo real no funciona así. Tú cuando te incorporas después a un puesto de trabajo, puedes revisar los apuntes. Por supuesto que puedes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los problemas que te vas a enfrentar no están exactamente en el libro, no están exactamente en Internet. Tienes que tomar la información que está en los libros, en el conocimiento, y aplicarlo a ese caso concreto al que te enfrentas. Entonces, lo que tú haces lo veo muy bueno porque es mucho más cercano a lo que los estudiantes van a tener que hacer después en la vida real. Es más, pueden copiarse, ¿no? Incluso, porque pueden trabajar en equipo, ¿no? En la vida real te puedes copiar de los demás, aprender, mejorar. Entonces es un escenario mucho más cercano. Y esto ahora pues se amplifica todavía más con la aparición de todas estas tecnologías de inteligencia artificial, etcétera. Y creo que trabajar justamente más el criterio, desarrollar criterio, separar la información fidedigna de la que no lo es, filtrar información, aplicarla importante en cosas nuevas que no hemos enfrentado nunca. Ahí está el verdadero desafío y ahí es donde sí creo que el sistema educativo debería centrarse. Completamente. Estoy pensando en hacer incluso exámenes utilizando inteligencia artificial, pero creo que ya se me está yendo de las manos y va a ser complicado. Pero sí que quiero que, precisamente por lo que dices, porque luego el día de mañana van a tener disponible consultar cierto tipo de información o usar cierto tipo de inteligencia artificial, pero el mercado premiará el que lo haga bien, el que sepa hacer ciertas cosas y no cualquiera. Pero bueno, vamos a volver a tu libro. En la primera parte del libro comentábamos que mencionas que el carácter se moldea con el hábito. Sigo pensando que crear hábitos es algo complejo y que mucha gente infravalora. Tú lo sueles divulgar mucho, ¿no? Que sobrevaloramos lo que podemos hacer a corto plazo, infravaloramos lo que podemos hacer a largo plazo. Una pregunta un poquito más personal. Tú, Marcos, ¿podrías compartirnos algún ejemplo de alguna experiencia que hayas reforzado esta idea de que las pequeñas acciones diarias hayan tenido un impacto significativo en tu salud, en tu rendimiento, en tu carácter o en tu trabajo, en tu día a día? Sí, de hecho intento pues cada día ir aplicando un poco todo esto, ¿no? O sea, intento cada día cultivar la humildad intelectual, recordándome pues con frecuencia todo lo que me falta por saber, ¿no? Intento recordarme que no sé más que nadie, intento trabajar la curiosidad, intentando reservar un espacio cada día para aprender de temas distintos. Y además, cuanto más aprendo, más me gusta aprender. Yo creo que a ti, Claudio, te pasó lo mismo, ¿no? Y me llega mucha gente así. Por tu culpa. Perfecto, pues me llegan muchos casos como el tuyo, ¿no? De gente que igual no tenía una especial curiosidad más allá de su día a día, pero por algún motivo conecta con algo o lee un libro y de repente se da cuenta, ostras, esto es súper interesante. Y ese libro te lleva a otro libro y a un autor te lleva a otro autor y de repente se despierta esta curiosidad que no deja de ser un impulso humano. Es un impulso humano igual que tenemos el impulso de comer, el impulso de procrear. La curiosidad es un impulso humano y además tiene la particularidad que aumenta al ser saciado, ¿no? Después de una buena comida no quieres comer más durante un tiempo. Bueno, pues después de leer un buen libro quieres engancharte lo más rápido posible con el siguiente. Y es un impulso muy bueno, pero hay que cultivarlo para que aparezca. No surge de la nada, ¿no? O siempre digo que los niños son muy curiosos y después, conectando con lo que decíamos antes, el sistema educativo termina con esa curiosidad, ¿no? Igual que el sexo cuando es forzado no es placentero, pues la curiosidad lo mismo. Cuando te dicen, no, tienes que estudiar esto, y luego esto, y luego esto, y luego te examino. Bueno, pues la gente deja de aprender. Cuando les obligas a leer cosas que no les apetecen, ¿no? Pues al final la gente, muchos chavales salen del sistema educativo sin ganas de aprender, porque esa curiosidad ha sido apagada, ¿no? Entonces hay que, bueno, de alguna manera intentar que surja de nuevo, volver a activar esa llama de la curiosidad, ¿no? Hablo también como una de esas virtudes o características de ese carácter, de ese ethos, el tema de la incomodidad, de ser capaz de hacer cosas que no nos apetecen, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de que ponernos cada día cosas pequeñas, incómodas, ¿no? Como la incomodidad de entrenar o la incomodidad de terminar la ducha con unos segundos de agua fría. Esos estresores horméticos que son buenos para el cuerpo son también buenos para la mente, para desarrollar ese carácter y esa tolerancia a la incomodidad. Entonces, son muchas pequeñas acciones que repetidas día a día pues van a hacer que esas cosas formen parte de nuestro carácter, ¿no? Vamos a imaginar que nos escucha un padre o una madre de un adolescente que está precisamente pues, desmotivado bien porque está desmotivado o bien por el sistema educativo o por su familia o por... No vamos a buscar culpables. O nos escuche directamente ese adolescente.
¿se te ocurriría algún consejo general, sabiendo que los consejos generales nunca son buenos porque son generales y es imposible, pero bueno, para que la persona empiece a adquirir algún hábito de lectura para que luego pueda desarrollar esa curiosidad del aprendizaje, de la lectura o de la sabiduría en campos en concreto, Marcos? Para mí el mensaje principal es que lean lo que les interese, ¿no? O sea, el problema, como te decía antes, cuando te fuerzan en el instituto a leerte, yo qué sé, El Lazarillo de Tormes y bueno, no sé qué se recomendará ahora, pues los clásicos, ¿no? Que está muy bien, que hay que leerse El Quijote y El Lazarillo de Tormes, vale, perfecto. Pero nadie se va a enganchar a la lectura con un Lazarillo de Tormes, ¿vale? O sea, te vas a enganchar con la lectura, pues yo qué sé, con Harry Potter, ¿no? Y chavales de 12 años leyendo tochos así de 800 páginas y los 10 o 12 libros, no sé cuántos hay de Harry Potter. Genial, lea Harry Potter. Al final busca el punto de entrada de menor resistencia, ¿no? Y si a veces pues hay cierta literatura que se critica porque es muy sencilla, da igual, o sea, empieza donde sea. O sea, al final leer es un músculo y cuando lo trabajas es más fácil leer el siguiente libro, ¿no? Y aprendes y mejoras, como con todo. Entonces, estudia, lee lo que te interese y después también intenta ver cómo eso tiene una utilidad práctica en tu día a día, ¿no? Pero el punto de entrada tienes que ser las cosas que te generen interés. Y después creo que desde adolescente se puede trabajar mucho ese propósito. O sea, por ejemplo, me tienen unos enfregados, ¿no? Que no estaba previsto en el plan. Pero hay personajes como Yados, ¿no? Que muchos consideran que son despreciables, que en parte tienen razón, pero hay una parte del mensaje de Yados y compañía que es muy válido y que creo que nadie está dando a estos chavales. El de, oye, pues ponte, levántate temprano, haz burpees, deja el alcohol, deja las drogas, deja de estar todo el día con videojuegos y ponte a estudiar, intenta ganar algo de dinero, desarrollar alguna habilidad. Ostras, creo que son mensajes muy, muy válidos y que puedes conectar con gente, con chavales que quizás no tienen ningún propósito en la vida. ¿Qué ocurre? Que cuando eso después se convierte en vez de mi infoproducto o el éxito en la vida es el Lamborghini y la mansión, ahí es donde ya volvemos a lo que decíamos antes de la virtud moral, ¿no? Versus la virtud intelectual o lo que son valores personales versus lo que la sociedad dice que es bueno, que es el Lambo y la mansión y la tía, ¿no? Y el pibón. Pero los mensajes en sí, como decíamos, de disciplina, de ejercicio, de entrena, de come bien, de no te drogues, no bebas alcohol, son mensajes positivos y que quizás los alumnos no están recibiendo de una manera que les llegue, ¿no? Y esos mensajes combinados con esa virtud moral, oye, pero si eres una buena persona, ten principios, compórtate bien, ayuda a los demás, piensa no solo en ti, sino en la sociedad, en qué estás aportando a la sociedad. Quiero decir que si tomamos parte del mensaje de Yados y lo combinamos con este tipo de mensajes un poco más asociados a la virtud, pues creo que a muchos chavales les podría ayudar realmente. Aquí, por desgracia, no te puedo contestar nada porque he escuchado ya varias veces este Yados, pero te prometo que no sé quién es y por lo que me dicen que divulga. Pero no, tengo ganas. Voy a acabar la entrevista, me voy a meter porque si todo el mundo lo comenta y te soy sincero, los comentarios que me llegan no son positivos, pero lo comenta mucha gente. Digo, ostras, tendrá que aportar algo de valor a alguna parte de la población, digo yo, pero bueno, esto es un youtuber, entiendo, ¿no? Bueno, no sé cómo clasificarlo. Sí, divulgador. Bueno, sí, influencer. Sí, no sé si conoces para mí es un poco, salvando muchísimo las distancias, es un Jordan Peterson o gente que ha tenido mucho éxito con un mensaje de, ostras, hazte responsable de tu vida, que es algo muy esencial, pero que muchos chavales no se hacen responsables de su vida. Y ese mensaje para mí es muy bueno. Hazte responsable de tu vida. Haz la cama, entrena, deja de estar todo el día jugando videojuegos, de beber alcohol, intenta ganar dinero, aprender una profesión. Para mí son mensajes muy poderosos. ¿Qué ocurre? Que después derivan a otros aspectos más ideológicos y vende mi producto y factura no sé cuánto y tendrás el Lamborghini, la mansión y la chica, ¿no? Ahí es donde... el pack completo. Claro, cuando es la parte de disciplina sin los valores, entramos en lo que decía antes, ¿no? Cuando tú trabajas la parte de esa virtud intelectual para lograr
si no tienes una brújula moral, pues eso puede terminar mal, ¿no? Vale, hago esto, pero no porque es bueno, no por ayudar a la sociedad, no. Para conseguir el Lamborghini, bueno, pues ahí te falta esa brújula moral. Por eso hablábamos antes de ese equilibrio entre la virtud intelectual, de ser capaz de lograr cosas, y la virtud moral de, vale, pero qué cosas merece la pena ser alcanzadas. Y es importante tener ambas visiones. Completamente. Ya en la segunda parte del libro, Marcos, habla sobre los sesgos cognitivos y desde que leí a Jaime Rodríguez Santiago en su libro y a Kahneman, cada vez me doy más cuenta de estos sesgos y me hace gracia porque creo que se lo comenté a Jaime en la entrevista. Veo los sesgos de todo el mundo y veo que no tengo sesgos yo, con lo cual lo que no estoy viendo son mis sesgos. Al final, no sé si a ti te pasa lo mismo. Me gustaría que nos dijeras, para si alguien que no sabe, más o menos que expliques, obviamente aquí habría para hablar mucho, qué son los sesgos cognitivos y en tu punto de vista, ¿cuál es el sesgo, bajo tu experiencia, que las personas tienden a tener más, ¿no?, de media y a pasar más por alto, como por ejemplo es mi caso, que luego voy a ver si aciertas, que es que veo sesgos en todo el mundo menos en mí. ¿Y que puedo tener más que nadie? Sí, bueno, al final nuestra mente evolucionó para tomar decisiones rápidas en entornos de incertidumbre, ¿vale? Es decir, cuando escuchábamos un ruido en la maleza, pues nuestra respuesta era huir, no era analizarnos, ese ruido me recuerda por el patrón, quizás sea, te ha comido el tigre, ¿no? Entonces, somos avaros cognitivos en el sentido de que intentamos tomar decisiones rápidas gastando poco tiempo y poca energía. Y esta forma de tomar decisiones rápidas fue muy útil, nos ayudó a sobrevivir en el pasado, donde las amenazas eran físicas e inmediatas. Sin embargo, cuando seguimos usando ese tipo de pensamiento más rápido, con bajo coste cognitivo, en un mundo mucho más complejo, informativamente, y donde además podemos permitirnos generalmente el lujo de dedicarnos minutos a pensar, porque no nos va a comer el león, sino que ahora no enfrentamos tigres hambrientos, sino que enfrentamos tsunamis de información, pues cuando seguimos aplicando esos pensamientos rápidos, por así decirlo, pues caemos en estos sesgos, ¿no? Entonces, ¿qué son los sesgos? Básicamente son fallos de razonamiento que cometemos de manera sistemática y que, por tanto, nos hablan mucho sobre cómo está estructurada nuestra mente, porque todos cometemos los mismos sesgos. Es decir, no todos los fallos de razonamiento son sesgos, pero y cada uno puede tener fallos de razonamiento distintos por su formación, por su forma de pensar, pero casi todos, por no decir todos los humanos, compartimos ciertos sesgos que no dejan de ser como ilusiones ópticas, ¿no? Cuando vemos cosas que, yo qué sé, la típica ilusión óptica donde dos cosas parecen, o la típica flecha, ¿no? Que si las dos líneas, que si la flecha apuntan hacia afuera, pues o hacia adentro, las líneas se ven de distinta longitud. Y aunque tú sepas que tienen la misma longitud, no puedes dejar de verlas distintas. Pues esto es un poco lo mismo aplicado al razonamiento. Son cosas que nuestra mente nos dice, oye, emocionalmente, yo no tengo sesgos, los demás sí, ¿no? Como te ocurre a ti. Y sin embargo, sabemos que es mentira, que todos tenemos sesgos, ¿no? Entonces, los sesgos serían esos, una definición muy rápida. Y quizás el sesgo padre de todos, o la madre de todos los sesgos, es el sesgo de confirmación, que es justo, está muy ligado a lo que comentas, ¿no? Cuando nos formamos opiniones iniciales sobre cualquier tema, especialmente cuando toca temas más de identidad, ¿no?, de política, de equipo de fútbol, etcétera, pues tendemos a descartar cualquier información que contradiga esas creencias que tenemos y a darle mucha más importancia a cualquier información que confirme esas creencias que tenemos. Y este es el principal sesgo cognitivo y es uno de los más difíciles también de romper. Bueno, de romper. No podemos dejar de tener sesgos, es imposible. De hecho, Daniel Kahneman, que mencionabas, que es uno de los padres también de toda esta disciplina de sesgos cognitivos, decía, todos tenemos sesgos y los sesgos no se pueden eliminar. Pero entendiendo cuáles son, podemos desarrollar ciertas técnicas o ciertas formas de pensar para intentar que nos afecten lo mínimo posible, para intentar que nuestras decisiones sean lo mejores posibles o que estén lo menos afectadas posible por este tipo de fallos de razonamiento. Tú personalmente, ¿es este sesgo de confirmación el que más te das cuenta o crees tú que pasas por él sabiendo, intuyendo que pasamos por muchos, por varios o por todos? ¿O no tienes claro en primera persona en cuál estás fallando, entre comillas? No fallando porque todos tenemos sesgo, pero sí cayendo más.
Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, porque al final el sesgo de confirmación eh, básicamente hace que nos sintamos bien. O sea, Claro. Te ¿por reconforta qué? saber, ¿no?, que tienes razón. Claro, claro. Es como, ¿por qué nos gustan los alimentos dulces? Bueno, porque saben bien, nos producen placer a consumirlos, porque lo que era dulce en la naturaleza hace 20.000 años significaba aquí hay mucha energía y hay pocos tóxicos. Y por tanto, aunque tú sepas que eso dulce, que ese azúcar, ese ultraprocesado, pues no es bueno para ti, vale, tú lo sabes intelectualmente, pero sigue estando rico, lo sigues disfrutando. Pues esto ocurre un poco lo mismo. Tú tienes tus creencias que disfrutas. Cuando algo confirma tu creencia, dices, ah, qué bien, me siento bien, ¿no? Y al revés, cuando algo contradice tu creencia, pues te sientes mal. Y tu primer impulso es, no, rechazo esto no puede estar correcto porque mi creencia era esta. Y tienes que tener un poco esa humildad intelectual, de decir, vale, pero ¿qué pasa si tengo algo de razón? O sea, ¿qué parte de mis creencias son equivocadas? ¿Qué parte de mis creencias no están respaldadas por datos, por evidencia? Y ese es un proceso constante. Y el primer paso es admitir que mis creencias pueden ser equivocadas. Intentar buscar datos que contradigan mis ideas. Y nuestro impulso natural es el opuesto. Nuestro impulso natural es buscar más datos que refuercen mis ideas, ¿no? En el libro pongo un ejemplo, que este es un ejemplo real que se hizo en varios estudios, ¿no? Pero a los participantes en el estudio, los investigadores les planteaban un patrón. Les decían 2, 4, 6, ¿vale? Tenéis que descubrir la regla de estos números. Y para descubrirla tenéis 2 oportunidades de decirnos secuencias de números, y nosotros os decimos si cumplen o no cumplen la regla. ¿Qué hacía casi todo el mundo? Primero se formaba una creencia, vale, la regla es números pares incrementales, y a partir de ahí lo que hacían era plantear secuencias que confirmasen. Decían, pues 8, 10, 12, los investigadores, sí, cumple. Vale, pues 20, 22, 24, cumple. Vale, pues la regla es números pares secuenciales. Equivocado, ¿no? No. Porque la regla en realidad era simplemente números incrementales, punto. Claro. Si otra persona decía, pues 5, 10, 15, dirían, cumple. Ah, perfecto. Entonces, al equivocarme, al no cumplir mi creencia, he descubierto algo nuevo. O si dices, bueno, pues 10, 3, 1, te dirían, no cumple. Ah, perfecto. Pues al no cumplir, al romper la creencia que yo tenía, he aprendido algo nuevo. Sin embargo, tú puedes estar toda tu vida enumerando secuencias de números pares, incrementales, pensando que esa era la regla, porque siempre te van a decir cumple, 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 cumple. Y al final, como decía Taleb, ¿no? Antes se pensaba que todos los cisnes eran blancos, porque solo había cisnes blancos, hasta que llegan a Australia, creo que era, y vieron un cisne negro. Ostras, pues el ver un solo cisne negro ya corrige tu creencia de que todos los cisnes son blancos, pero puedes ver millones de cisnes blancos y morirás pensando que todos los cisnes son blancos. Pero ver un solo cisne negro, pues se trata de eso, ¿no? De intentar buscar los cisnes negros en nuestro pensamiento, ¿vale? De mis creencias, en vez de intentar buscar información para validar mis creencias, intentemos buscar información que las contradiga. Y justamente eso, aunque duele al principio, es lo que va corrigiendo nuestra forma de pensar, lo que va corrigiendo nuestras creencias. Entonces, es difícil, porque equivocarnos es difícil, pero también si lo vemos desde este punto de vista, de que lo que me duele realmente es estar equivocado, cuando me demuestran que estoy equivocado, debería alegrarme, porque soy un poquito más sabio gracias a entender que estaba equivocado. Y los errores son los que nos permiten aprender. Entonces, esta idea creo que es súper, súper potente. Sí, sí, yo he llegado a ella, digamos, de manera convincente, volviendo un poquito a Danny Kahneman, ¿no? A pensar rápido, pensar despacio, que no sé si en tu caso, imagino, ¿no? Que tú estarás bastante por encima, pero yo, por lo menos, lo que me sucede a mí, que de primeras, cuando veo una idea o leo un concepto o simplemente es un argumento que no estoy a priori, ¿vale? No estoy a favor, los primeros segundos es de rechazo absoluto. Pero intento luego, en la respuesta lenta, pensar, reflexionar, respirar, que yo creo que es muy entrenable, ¿no? Claro. Con la respiración, con la meditación, con el paso del tiempo, con el caso o planteándote todo. Y cuando pasan esos segundos, que en mi cabeza es un no rotundo, Marcos no tiene razón, se ha equivocado, paso a la respuesta lenta, ¿no? Digo, bueno, ¿y si
Marcos tiene razón? ¿Y si yo soy el que no tenga razón? Y lo que tú dices, ¿O lo en que qué antes yo veía, aspectos puede tener correcto, razón? ¿en qué matices tiene el razón y yo no? Pues el contexto. Y eso, como tú acabas de comentar, a mí me parece magia, porque hace unos años me hubiera cerrado la respuesta rápida. No, no tienes razón, cierro y me voy. Ahora es, bueno, voy a ver si tiene, si no tiene, qué parte, en qué contextos, en qué matices, y esa respuesta lenta a mí me ha abierto muchas puertas en el sentido de que lo que acabas de comentar, aprendizaje, es decir, wow, yo no es que estuviera quizá equivocado, ¿vale? Pero sí que estaba mirando solo en una dirección y Marcos me ha ayudado a mirar en otra segunda dirección. Puede ser paralela, puede ser perpendicular y estoy aprendiendo. Esta segunda manera de pensar, esta respuesta lenta que a muchos creo que de primera nos cuesta, ¿crees tú que es entrenable o a mí se me está yendo ya de la mano, Marcos? Esto. Es en parte entrenable. O sea, volviendo un poco a lo que decía Kahneman, no podemos eliminar los sesgos, pero sí podemos moldearlos o reducirlos. Y de hecho has dado recomendaciones muy buenas que están así evidenciadas en la ciencia, ¿no? O sea, ese punto inicial de, oye, retrasa tu respuesta, ¿no? La regla de los 5 segundos, de los 10 segundos, dependiendo de quién la plantee, pero en el fondo es, espera, pregúntate antes de reaccionar, ¿no? O pregúntate, oye, ¿estoy respondiendo o estoy reaccionando? ¿O tengo toda la información necesaria? ¿Es esto realmente importante? ¿Hay algo que esta persona no está viendo? ¿O por qué piensa esto? ¿Cuál es su punto de vista? Y sobre todo, ¿en qué se apoya? ¿No? Esto es súper importante. Tenemos que lograr ese equilibrio. O sea, ser escéptico es una virtud, ser ingenuo no lo es y ser cínico tampoco, ¿no? O sea, cínico es, yo tengo razón y el resto no tiene ni idea. Ser ingenuo es, cada vez que te dicen algo te lo crees. Pues ser escéptico es la virtud. Los extremos son los vicios, ¿no? Ser escéptico quiere decir acepto información siempre que esté respaldada, siempre que esté bien razonada, apoyada en evidencia. Entonces, cuando alguien te viene simplemente con opiniones, bueno, pues sé escéptico y no modifiques tu opinión simplemente porque otro tiene otra opinión. O como dicen, si no tienes datos, pues solo son opiniones, ¿no? Pero volviendo a lo que decías, ¿no? Ese paso inicial de voy a retrasar la respuesta, esa regla de los 5 segundos o los 10 segundos, o lo que decías, practicar el pensamiento lento que decía Kahneman, ¿no? Kahneman diferenciaba entre el sistema 1, que es el sistema rápido, impulsivo, el que respondía a ese ruido en la maleza, y tenemos el sistema 2, que es más lento, que es más reflexivo, que nos cuesta más activarlo, pero que podemos entrenar, ¿no? Todo lo que sea ralentizar nuestra respuesta ayuda. Por ejemplo, escribir los pensamientos antes de actuar ayuda. Hacer preguntas, cuestionar, en vez de aceptar lo primero que nos viene a la mente, ayuda. Desafiar las opiniones, especialmente las propias, ayuda, ¿no? Entonces, son cosas que podemos hacer efectivamente para pensar mejor, ¿no? Pensar, de nuevo, qué evidencia hay detrás de lo que estoy leyendo, quién se beneficia si yo creo esto, qué pensaría sobre esto alguien con una visión opuesta a la mía. O sea, hay muchas preguntas que nos podemos hacer que al final lo que logran es darnos más perspectiva sobre un tema. Cuando tenemos más perspectiva sobre un tema, en general vamos a tomar mejores decisiones que si únicamente nos quedamos con la primera perspectiva que tenemos, ¿no? Entonces son cosas que, como decía, están muy, muy integradas en nuestra mente, que son difíciles de erradicar, pero que sí que podemos moldear parcialmente y evitar que nos cieguen tanto como nos ciegan. Si alguien está escuchando y ha entendido la respuesta rápida y lenta y que yo he dicho, ¿no? que sigo teniendo respuesta rápida, pero que gracias a Dios la respuesta lenta ya va entrando cuando antes no existía. Respecto a Marcos Vázquez, Marcos, ¿todavía sigues teniendo algo, aunque no salga a la luz esa respuesta cuando lees un comentario, cuando o te lo hace una persona o cuando te argumentan algo en concreto? ¿Tienes, como decía Jonathan Haidt, ese elefante que intenta hablar, o tienes esa respuesta corta, ese sistema rápido que quiere hablar, aunque luego gane el jinete, aunque luego gane la corteza prefrontal, aunque luego gane el sistema, la respuesta lenta? Incluso Marcos Vázquez también pasa por ese sistema rápido, ese elefante, ese sistema límbico, aunque no salga a la luz, o Marcos Vázquez directamente no es humano. No es humano. Claro que sí. De hecho, esto conecta mucho también,
volviendo a los paralelismos que hacía con Invicto, ¿no? O sea, los estoicos hablaban de esto. Es decir, nuestra primera respuesta no depende de nosotros. Esa reacción, más que respuesta, esa reacción emocional no depende de nosotros, ¿no? Séneca decía, es imposible que cuando escuches algo que no te gusta, no te afecte, ¿no? Es imposible. O cuando decía, mira, es como el niño que escucha un ruido muy atronador, se asusta. Pues nosotros somos ese niño, aunque seamos adultos. Entonces, ese primer impacto es imposible no sentirlo. No seríamos humanos si no lo sintiéramos. Pero la diferencia entre los que tienen estas capacidades de carácter o esas virtudes de carácter y los que no, es que muchas personas, los que no tienen esas capacidades, pues se quedan con esa primera respuesta o reacción y ya está, ¿no? Se quedan con la primera. Y otros intentamos, después de ese primer golpe, oye, no tienes razón lo que me está diciendo esta persona o fíjate lo que me ha dicho, vale, pero intentamos, y no siempre lo logramos, pero intentamos activar ese pensamiento más lento. Vale, pero ¿hay algo de lo que me están diciendo que tenga sentido? ¿Hay algo de lo que yo creo que esté equivocado? ¿Hay algo que rescatar de esta información que me está llegando, que contradiga algunas de mis creencias? Y ese es el punto. O sea, es imposible dejar de activar ese sistema 1. Está ahí siempre y de hecho es mucho más rápido y por tanto siempre va a ser el primero en procesar la información, siempre. No, la información no va a llegar nunca directamente al sistema 2, pausado, calmado, reflexivo, racional, lógico, no. Siempre pasa antes por ese filtro más emocional. Lo que tenemos que hacer es intentar no responder de manera inmediata a ese primer envite, ¿no? Sino activar lo antes posible ese pensamiento más racional y tomar decisiones basadas en lo que nos diga este segundo sistema. ¿Qué ocurre? Que este segundo sistema por suerte, es mucho más entrenable. O sea, los modelos mentales van orientados a moldear ese sistema 2, pues el sistema 1 es mucho más emocional, es mucho más genético, por así decirlo, ¿no? Mientras que el segundo, que reside más en la corteza prefrontal, es el que es mucho más flexible, moldeable y, por tanto, gran parte de lo que propongo en el libro tiene que ver con cómo somos capaces de ir moldeando este sistema 2 más calmado, más racional, pero que si no tiene una serie de modelos mentales de base, pues tampoco va a ser de demasiado apoyo o no va a mejorar demasiado lo que llega del sistema 1, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelos mentales, de entender los sesgos, tiene que ver con esto, con cómo mejoramos este pensamiento para que al final las decisiones que tomemos sean racionales y respondamos de manera racional en vez de responder de manera emocional. Que repito, que son cosas que a lo mejor en la escuela, en el colegio, en el instituto no se suelen tocar, obviamente. Mucha gente, las familias tampoco quizás se lo enseñan a sus hijos, a sus hijas, porque a lo mejor ni son conscientes de ello y que les pasa, y muchas veces no es, yo es que soy así, yo es que tengo carácter, yo tengo un carácter fuerte, y tú por dentro, ya pues con los sesgos, con los modelos mentales, piensas, no, es que tú tienes un sistema rápido y no dejas pie al sistema lento. Y lo que hablabas al principio de la entrevista, es ley de vida que el que reacciona de esa manera tan agresiva o tan impulsiva es muy probable que le vaya peor la vida, muy probable. No tiene 100%, pero yo creo que será más probable. Y al revés, ¿no? El que tenga ese sistema lento más trabajado tiene más posibilidades de dar mejores respuestas, ¿verdad, Marcos? Es así, en todos los sentidos. De hecho, ¿qué es lo que más nos diferencia del resto de animales, a los humanos? ¿Por qué los humanos hemos sido capaces de conquistar, entre comillas, el mundo a pesar de no destacar físicamente en nada? Somos más lentos que la mayoría de animales, no tenemos garras ni dientes afilados, casi cualquier animal de medio tamaño nos daría una paliza, o sea, cualquier chimpancé es más fuerte que el humano más fuerte. Pero sin embargo ellos están en los zoos, ¿no? Y nosotros somos los que dominamos, entre comillas, el mundo. Pues tiene que ver con la capacidad de ver más allá, de no caer ante ese primer impulso, sino de pensar, bueno, ¿y después qué? Que es otro modelo mental, el pensamiento de segundo orden. El que es capaz de ver qué ocurre, cómo va a reaccionar otra persona cuando yo responda de esta manera, cómo voy a responder yo, ¿no? Es como el jugador de ajedrez que es capaz de ver 5 jugadas más adelante, va a ganar siempre al que solo ve la siguiente jugada. Muchas personas se pasan la vida tomando decisiones en base a la siguiente jugada. Bueno, pues van a perder o van a tener una vida peor respecto a las personas que ven 3 jugadas más adelante. Pues en el fondo, desarrollar modelos mentales, entender todo esto que estamos comentando, es como desarrollar capacidad de ver más jugadas en el futuro. Estos modelos mentales, que esta tercera parte de tu libro comentas de manera interesante, me gustaría que
hicieras una recomendación de cómo llevarlo a la práctica estos modelos mentales a la hora de lo que comentaba al principio, ¿no? La avalancha de información que hay. Porque hay gente, y yo lo reconozco, que dice, Claudio, me meto en Instagram, me meto en YouTube, me voy a una librería y veo cientos, vamos, de miles de libros, de artículos, de papers, de podcasts, de canales. Hay un exceso de información y no saben seleccionar, o sea, no diferencian el conocimiento valioso y el duradero de la información pasajera y mala. Y a veces lo que comentamos, ¿no? Ven cierto tipo de influencer, si encima tienen la mala suerte que es un chico muy fuerte, muy guapo, o es una chica muy guapa y muy joven, dicen, ostras, Claudio, es que me da buena vibración este chico porque mira, qué guapo, qué fuerte es, o esta chica, qué tal. Para esa gente que no sabe filtrar bien la información, ¿les podrías dar algún tipo de consejo a nivel de modelo mental en este proceso para que puedan discriminar? Sí, hay muchas cosas, ¿no?, que intento desarrollar en el libro, pero así de manera rápida les diría que intenten siempre enfocarse en principios y no en datos aislados, ¿no? O sea, la información cambia constantemente, la información es muy pasajera, cada vez el ciclo de validez de la información es más corto, ¿no? Sin embargo, el conocimiento valioso se basa más en principios fundamentales que resisten el tiempo, el famoso efecto Lindy, ¿no? Y esto aplica a todo. Pones el ejemplo este del Instagramer muscular. Bueno, pues la gente va a tomar quizás eso como muestra o como prueba de que esa información es buena, ¿no? En realidad lo que tienes que hacer es, oye, estudia los fundamentos de la nutrición humana en vez de enfocarte en la última dieta de moda, porque los principios de la nutrición no cambian, ¿vale? O pregúntate, ¿esta información va a seguir siendo cierta o útil dentro de 10 años? Aplica lo que llaman también los primeros principios, ¿no? La información intenta descomponerla en sus ideas básicas para ver si esos elementos esenciales tienen sentido por sí mismos, ¿no? Yo qué sé, sigo usando ejemplos de nutrición, ¿no? En lugar de creer que las grasas son malas porque sí, decir, bueno, pregúntate, oye, ¿qué papel han jugado las grasas en el cuerpo, en la fisiología humana, en la historia de la humanidad? ¿Esto realmente tiene sentido que sean malas así, de manera global, como principio universal? Está ese efecto Lindy que decíamos, ¿no? O sea, las cosas que han durado mucho tiempo es más probable que sigan siendo útiles en el futuro. Me gusta mucho el pensamiento probabilístico, ¿no? En vez de pensar, como solemos pensar, de algo es verdad o mentira, es blanco o negro, entrenar nuestra mente para pensar en probabilidades en vez de en certezas, ¿no? Decir, oye, bueno, pues la probabilidad de que esto sea verdad le doy un 80%. Si aparece nueva información que respalda esta idea, pues le doy el 85%. Si aparece información que parece que no es así, que este suplemento parece que no ayuda tanto, o este estudio dice que no y hay estos que sí, bueno, pues le doy un porcentaje del 65% de que sea cierto. Y lo bueno de pensar en probabilidades en vez de en absolutos es que nuestra identidad no sufre tanto cuando toca cambiarla, ¿no? Cuando alguien se posiciona, que esto, en general los científicos nunca se posicionan al 100%, ¿eh? Claro. Incluso cuando pensábamos que las leyes de la física newtoniana pues eran inmovibles, pues llega Einstein y dice, oye, cuidado, que en ciertos momentos límite no aplican las leyes de Newton. En cosas tan duras como es la física, siempre hay nuevos modelos que hacen pequeños cambios, ¿no? Pues imagínate cuando hablamos de biología, que es una ciencia mucho menos dura que la física o la matemática. Entonces, esta capacidad de no decir, estoy 100% seguro de que esto es así en todos los casos. Cuidado con esas afirmaciones, porque una vez que te posicionas así, es muy difícil echarse atrás, ¿no? Si me posiciono públicamente diciendo esto, yo qué sé, los huevos son malísimos porque elevan el... Claro, pues ya echarte atrás, aunque haya evidencia que desmonta tus creencias, es muy difícil, porque ya tienes mucha historia, vídeos en YouTube diciendo esto 100%. Bueno, pues nunca hagas afirmaciones categóricas, salvo que realmente la evidencia sea abrumadora, ¿no? Pero en ciencia, los buenos científicos siempre dejan un espacio para la duda, incluso para esas cosas aparentemente tan inamovibles como eran las leyes de Newton, ¿no? De la física. Entonces, iría un poquito por ahí. Luego, cosas para mí súper prácticas como el famoso Pareto de 80-20, ¿no? Esta idea de que el 20% de los esfuerzos generan el 80% de los resultados. Si entiendes eso y lo aplicas a tu salud, por ejemplo, dejas de darle tantas vueltas a cosas de poco valor. Hay gente que no tiene conocimiento sobre cómo entrenar, cómo comer bien, come fatal, duerme 5 horas y luego te viene con detalles abrumados si es mejor este endulzante o aquel. Es como, mira,
Te da exactamente igual. Ese endulzante, si usas este endulzante o aquel, con suerte va a suponer un 0,1% de tus resultados, cuando hay cosas que suponen el 30% que no estás cuidando, ¿no? Entonces, el principio de Pareto además se aplica a todo. O sea, volviendo un poco a esta idea de no volverse loco con la información, bueno, pues hay un 20% de información que te va a generar el 80% del valor, ¿no? En vez de consumir toda la información indiscriminadamente, bueno, identifica los libros, los autores, las fuentes que aportan la mayor claridad y profundidad en ese campo concreto, ¿no? Un buen libro de filosofía te va a enseñar más sobre la vida que 1000 tweets motivacionales, ¿no? En fin, hay muchísimos modelos mentales que cubro en el libro y muchos más que no me daba tiempo. He intentado ir a los principales, que al final, al entenderlos, pues vas a entender mejor el mundo, o entender la diferencia entre correlación y causalidad, o entender que es una distribución normal, que es una distribución de poder, y en qué casos la distribución de poder es útil, ¿no? Se refiere a que a veces ser un poquito mejor hace que destaques mucho más. Igual un futbolista que sea un 5% mejor no va a ganar un 5% más, igual gana 10 veces más, porque le permite ir a un siguiente nivel. Entonces hay muchísimas ideas, muchísimos patrones que cuando los entiendes y te hacen clic, pues cambian la forma en la que te comportas, y si mejoras la forma en la que te comportas y mejoras las decisiones que tomas, de media te va a ir mejor en la vida. Algo que mencionas mucho en el libro, y lo triste es que es cierto, ¿no? Que las personas nos centramos muchísimo en lo externo, en el bienestar material, ¿no? En la apariencia, y olvidamos lo interno, el carácter, el alma. De hecho, es cierto, ¿no? La gente está dispuesta, tú le dices que hay un producto que le va a hacer perder grasa, ganar músculo, mejorar su estética facial, y se gastarían muchísimo dinero sin lugar a dudas, pero si le comentas de algo más interno, creo que, vamos, si no llega la burla, por lo menos no van a invertir, ¿no? Tanta cantidad de dinero. ¿Crees que las personas que empiecen, por ejemplo, a integrar todo lo que comentas, tanto en Invicto como, aunque saludablemente hablas de esto, pero más en Invicto y en Sabiamente, ¿crees que se va a empezar a invertir esto? No digo que lo externo no sea importante, porque obviamente siempre tiene su faceta, pero que le empiecen a dar más peso poco a poco lo interno, o de otra manera, un sabio le daría el mismo peso o más peso a esta faceta interna, Marcos? Sin duda. De hecho, de nuevo, esto ya no es algo nuevo. Esto lo decía ya Sócrates en su momento, ¿no? Era una persona que daba mucho más valor a ese pensamiento interno que a lo que la gente pensaba de él. Entonces, a ver, es imposible que salvo que seas un psicópata, es imposible que no te afecte lo que los demás piensan de ti. Es imposible. Estamos cableados para que nos importe mucho lo que los demás piensan de nosotros. Porque hace 20.000 años, y no tanto, el hecho de ser excluido del grupo o de ser raro, de no ser aceptado por el grupo, implicaba muchas cosas. Primero, que si no te aceptaba nadie del sexo opuesto, tus genes no pasaban a la siguiente generación. Entonces somos especialmente sensibles a lo que opina el sexo opuesto de nosotros, ¿no? Y por eso invertimos mucho en cómo nos vemos, en nuestro estatus, porque el estatus era algo que también nos aportaba mucho, ¿no? Hoy en día estatus antes era si eras buen guerrero, mal guerrero, el respeto que te daban los demás. Hoy tiene mucho que ver con el dinero, con las posesiones, y por eso le damos tanta importancia a este elemento material. Entonces, es imposible, no podemos no jugar el juego del estatus, porque está ahí, y por eso buscamos tantas cosas externas que simbolicen este estatus, pero sí podemos trabajar más y darle más importancia a nosotros a esa parte interna, o al menos equilibrar ese juego externo más de estatus social con el interno, o buscar o unirnos a personas donde el estatus tiene que ver con cosas que aportan más valor, ¿sabes? O sea, al final no puedes elegir no jugar el juego del estatus porque está totalmente integrado en nuestros genes, pero sí puedes elegir el juego en el que juegas, ¿no? Si puedes elegir, bueno, pues mira, yo voy a definir estatus por la persona que mantiene más la calma en los momentos difíciles, o la persona que es más racional, que busca más consenso entre los grupos. Puedes buscar un poco la aprobación a través de eso. Y de hecho, en las sociedades antiguas, los comportamientos prosociales daban estatus, ¿no? Las personas que se preocupaban más por los demás, que apoyaban a los demás, que ponían sus
atributos, su conocimiento y sus virtudes al servicio de la comunidad, eran más valoradas. Entonces, dado que al final tenemos que jugar el juego del estatus, intenta jugarlo en cosas que tienen un beneficio más allá de lo material, más allá de que puedo lograr yo, que insisto, que tampoco está reñido. Y lo curioso en la vida es que esto del karma en parte es real, ¿no? O sea, la gente que intenta ascender socialmente pisando cabezas, bueno, pues esa gente a veces le va bien al principio, de hecho lo comento en el libro, le suele ir bien al principio, pero al final no, porque al final nosotros queremos ayudar a la gente que ayuda, ¿no? Creemos en la justicia. La moralidad también está integrada en los genes y, por tanto, queremos que les vaya bien a las personas con comportamientos prosociales y conspiramos contra los que intentan crecer a costa de machacar a los demás. O sea, y eso también está en los genes. Entonces, dado que tenemos esta necesidad de buscar estatus, intentemos buscarlo por el lado de la virtud y no únicamente por el lado material. Sí, está claro. Las personas que llegan lejos tienen que pasar muchos filtros y al final, como comentabas, ¿no? Si no haces bien las cosas, te pondrán trampas tus propios compañeros y eso es inherente. Pero respecto a este estatus, Marcos, sí que me gustaría hacerte una última pregunta que es, claro, estamos, y yo soy el primero que peco de ello, ¿no? En un mundo que valora tanto la productividad y la eficiencia, quizás a veces trabajamos demasiado en pro de un poquito más, de ser más productivo, de sacar más trabajo adelante, de poder ser... Y que está, entre comillas, bien valorado, ¿no? Hablas con tu alrededor y si trabajas más horas, si divulgas más, si haces más contenido, si llevas más dinero a casa, si eres más, tienes ese estatus, llega un momento que está muy bien visto, pero al final... Si vamos a ese sistema lento de Kahneman, lo piensas, dices, ostras, te estás quedando sin vida, te estás quedando sin tiempo. La época dorada de tu vida, que es de los 30 y pico a los 60 años, mucha gente solo hace otra cosa que trabajar. Y luego hablas con gente que ya, ¿no? El típico, no me acuerdo el título del libro, creo, de una enfermera australiana que le preguntaba a la gente que estaba a punto de fallecer, ¿no? Le decía, ¿de qué te has arrepentido? Y precisamente no se arrepentían de haber trabajado poco, sino todo lo contrario. Pero yo tengo una duda, Marcos. Son ambientes distintos, es decir, si una persona, yo tengo 44 años, de 44 años le preguntas ahora mismo cuál es un objetivo a corto plazo y lo primero que te viene, tienes energía, tienes salud, crees que puedes tener la capacidad de trabajar, ese foco cognitivo, esa testosterona, ¿no? Como decía Sapolsky, es para trabajar mucho y luego las personas que ya están con 70, 80 años, es otro ambiente hormonal, otro ambiente neurológico, otro ambiente dopaminérgico y no están digamos que estamos comparando un poquito peras con manzanas. La pregunta es, ¿crees que hay franjas etarias que queramos o no estamos casi predeterminados a trabajar, que quieras o no es un tipo de estatus? Hay gente que el estatus lo verá con un coche más caro, con una casa más grande, con una operación estética más llamativa o no sé, o simplemente con un puesto de trabajo más alto o con un canal de YouTube con más suscriptores o con lo que fuera. ¿Tú crees que eso también está interno en nuestra biología y crees que podríamos luchar contra ello ahora? No el día de mañana, no el día que ya tengamos 80 años y lo veamos con una retrospectiva. Por supuesto, o sea, es muy biológico el hecho de buscar estatus. Es así, el estatus, el problema que tienes es que es un juego de suma cero, ¿no? Porque siempre el estatus nunca es absoluto, sino que siempre se mide en relación a los demás. No hay un punto que digas, no, perfecto, ya estoy en el nivel, lo mides en comparación con los demás. Y a ver, de nuevo, no es algo malo, ¿eh? O sea, al final la humanidad ha progresado tanto gracias a esa búsqueda del estatus, gracias a que había gente que ha trabajado mucho, horas incansables, por dinero, por reconocimiento, pues gracias a esos investigadores incansables que tenemos todo lo que tenemos, desde electricidad a vacunas, a un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que eso no es malo. El problema es cuando persigues eso como fin último y en desmerecimiento de otras cosas, ¿no? Cuando le robas tiempo, pues, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos y esa persecución del estatus, de la fama, del dinero se convierte en algo obsesivo, en algo que afecta a tu vida, pues es muy probable que te arrepientas de eso, ¿no? Es muy probable.
que no tengas una buena vida. Sócrates decía esto de que la vida no examinada no merece la pena ser vivida, ¿no? En el sentido de que muchas personas viven, entran en una rueda y no exploran nada. No se preguntan, bueno, ¿es esto lo que realmente debería estar haciendo con mi vida? ¿Es esto lo que realmente me gusta? ¿Lo que hago aporta algún propósito más allá de lo material? Y si la respuesta es sí, genial, ¿no? O sea, hay mucha gente que, yo me incluyo, ¿eh? O sea, a mí lo que hago, trabajo, bueno, tampoco me mato, pero trabajo bastante. O sea, yo hago mi jornada de 8 horas todos los días y a veces más, y muchos sábados y domingos. Claro, a mí trabajar, revisar papers es trabajar, para mí no, porque me gusta, ¿no? Pero entiende pero siento que lo que hago me aporta a propósito, me gusta, y que no está reñido con el ocio y con hacer cosas que disfruto que no tienen nada que ver con lo que hago, ¿no? Entonces, pero yo pasé una etapa en mi vida donde trabajaba en consultoría, donde lo que hacía no me gustaba. Era simplemente una forma de, pues eso, alcanzar esos objetivos más de estatus económicos, etcétera, ¿no? Y gracias a ese proceso de reflexión dije, no, esto no es lo que quiero hacer con mi vida. Y hay gente que nunca hace ese proceso de reflexión, que creo que es importante, que no examina su vida como nos alentaba Sócrates. Y también ocurre lo opuesto. O sea, también hay mucha gente que ves muy perdida, porque quizás hace demasiada reflexión, ¿no? En el sentido de todo el día, bueno, pero me siento bien como estoy, pero esto es lo que tengo que hacer, voy a hacer esto, pero no me siento bien, pues hago otra cosa, y al final nunca hacen nada, están todo el día ahí en su cabeza reflexionando, y por eso al final del libro también hago la reflexión opuesta, digo, oye, cuidado, que una vida no vivida tampoco merece la pena ser examinada. Al final tienes que vivir, claro. Tienes que hacer cosas ahí fuera y equivocarte y probar muchas cosas y no estar todo el día también pensando si lo que estás haciendo es lo que te aporta a propósito. De hecho, el propósito yo creo que se logra a través de perseguir cosas que te interesan. Es muy raro quien encuentra el propósito a través de la reflexión. No suele ocurrir, ¿no? A ver, tienes que pensar un poco, sin duda, pero luego probar y luego volver a reflexionar y volver a probar. Y no hay recetas universales para la vida, pero yo creo que desarrollar esta capacidad, ¿no? de activar este pensamiento más lento, de equilibrar la reflexión con la acción, de aprender, de ser curioso, de explorar, pues es muy probable que encuentres una buena vida. O sea, de que te vaya bien en estos aspectos más externos, que ojo, que no los desmerezco, son importantes, ¿no? Que te vaya bien económicamente, profesionalmente, que tengas un reconocimiento social. Creo que son cosas que merece la pena perseguir, que no son malas per se, pero evidentemente no a costa de estos aspectos más de virtud, de carácter, de reflexión vital, de valores. Y al final, en el equilibrio está la clave, ¿no? Pues Marcos, no te quiero molestar más, que sé que hoy tienes más entrevistas y tienes más jornadas y tienes de todo. Para finalizar, ¿hay algún libro futuro? ¿Tienes ya algún libro pensado escribir? O de hecho, conociéndote, ¿lo estás escribiendo ya? Lo estoy acabando. No, ojalá. No, estoy en un momento de reflexión. O sea, en fin, escribir me gusta, es parte de lo que me da a propósito, ¿no? De intentar, siempre estoy pensando cosas nuevas. Y hay varias ideas, pero no me atrevo todavía a aterrizarlo hasta que no lo tenga un poquito más trabajado. Estoy en el proceso de reflexión, ¿no? Y de hecho ya se me ocurren más cosas que añadirle incluso a esta versión de Sabiamente, ¿no? En el sentido de que hay cosas que cuando escribes un libro, pues también hay fechas límite comprometidas con la editorial que tienes que cumplir. Entonces, hay ciertos ajustes que quiero hacerle al libro y ciertas ideas que me están dando vueltas en la cabeza y que seguramente alguna de ellas se convertirá en el próximo libro, pero todavía no tengo claro cuál de ellas va a ser. Ostras, eres... Pero cuando llegue y cuando termine el libro, espero que me invites de nuevo, Claudio. Bueno, aquí vamos, yo te entrevistaría todas las semanas, pero vamos, ya veo que tu agenda es increíble. Y así que nada, antes de terminar, de verdad, Marcos, darte las gracias por cómo eres, por lo que divulgas, por cómo lo divulgas y para mí, lo dije desde el principio, eres un ejemplo a seguir. O sea, que te puedo decir que te quiero y te odio a partes iguales porque por tu culpa o gracias a ti has hecho pues eso realmente... la curiosidad, ¿no? Las ganas de aprender, las ganas de esa humildad intelectual. Intento llevarla a cabo pues, en mi humilde podcast, en el canal de YouTube, pero también en mi familia y con mis hijos y con mis alumnos. Con tus alumnos, claro. Sí, claro, que al final es parte de la vida.
Pues Así sí, que, claro, te de verdad, felicito y creo que eres un ejemplo de cómo estas cosas realmente no se quedan en el marco teórico, sino cómo desarrollar estas virtudes de funeral, mm, como decía, ¿no? De la curiosidad, de la humildad mm, intelectual, de perseguir tus intereses, al final puede cambiar vidas. Y al final esto es un efecto cascada, ¿no? Lo que tú experimentas en tu mm. vida, pues lo vas a poder transmitir a tus alumnos y ellos a sus compañeros. Y creo que al final entre todos podemos hacer un mundo un poquito mejor. Seguro. Pues muchas gracias, Marcos. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, Claudio, un abrazo.